Antes de empezar este video tengo que recordarte que las comparaciones que se hacen en este canal no se basan en experiencia real de uso, sino solo en sus especificaciones, por lo cual si tú querías experiencia real de uso, lamentablemente este no es el canal, ya que no podemos adquirir los dispositivos en físico. Sin embargo, si quieres saber cuál de estos dos es mejor uno del otro y cuál se ajusta más a tus necesidades, quédate porque ya vamos a comenzar. Te doy la bienvenida a un nuevo video de este canal y el día de hoy te traigo una comparación de dos dispositivos que se encuentran casi por el mismo rango de precio. Esto obviamente varía de país a país, sin embargo se encuentran por el mismo rango. Y estoy hablando de nada más y nada menos que del Poco F5 y el Poco X6 Pro. Vamos a comparar estos dos dispositivos, miraremos cuál es mejor uno del otro y al final te daré mi veredicto final de cuál te recomiendo. Amigos, esto es TC Autotecno. Y empezamos la comparación hablando de su peso. Si hablamos del Poco F5, este dispositivo cuenta con un peso de 181 gramos, no pesa casi nada, mientras que el X6 Pro de 198 gramos. Obviamente le damos el punto al que pese menos porque ese es el que no te va a bajar los pantalones cuando te lo eches al bolsillo. Punto para el Poco F5. Si pasamos a hablar de su superficie útil, el F5 utiliza el 89%, mientras que el X6 Pro el 90%. Aunque solo es el 1% de diferencia, aprovecha más la pantalla el X6 Pro, así que punto para el Poco X6 Pro. Si pasamos a hablar de su certificación o resistencia contra agua y polvo, el Poco F5 cuenta con IP53, mientras que el X6 Pro con IP54. Aquí sí me vas a decir por qué los dejas en empate si solo tienen un punto de diferencia. La certificación IP funciona de diferentes maneras y realmente no es que haya un cambio del uno al otro muy drástico que digamos, por lo cual los vamos a dejar en un empate porque no significa que uno sí lo pueda sumergir y el otro no. Te van a soportar prácticamente lo mismo, por lo cual los dejamos en un empate. Si pasamos a hablar de sus pantallas, el Poco F5 cuenta con una pantalla de 6,67 pulgadas, es una pantalla AMOLED con una relación de aspecto 20:9 y una resolución que es Full HD Plus de 1080 x 2400 píxeles, teniendo así una densidad de 402 píxeles por pulgada. Por el contrario, el Poco X6 Pro cuenta con una pantalla igualmente de 6,67 pulgadas, pero en este caso es una pantalla OLED con una relación de aspecto 20:9 y una resolución que es QHD, o sea de 1220 x 2712 píxeles, teniendo una densidad de 446 píxeles por pulgada. El punto aquí sí se lo damos al Poco X6 Pro, ya que cuenta con una pantalla pues con más resolución y podríamos decir que con una tecnología un poco mejor. Ahora, si hablamos del complemento de las pantallas en cuanto a sus especificaciones, el Poco F5 viene con notch en agujero, 1920 Hz de PWM, una tasa de refresco de 120 Hz y una respuesta táctil de 240 Hz. Viene igualmente con un brillo de 500 nits y un brillo máximo de 1000 nits. Cuenta con HDR10 Plus, viene con Dolby Vision, viene con pantalla de cristal redondeada 2.5D, Corning Gorilla Glass 5, multitouch y sin bordes. Por el contrario, el X6 Pro viene igualmente con notch en agujero, 1920 Hz de PWM, una tasa de refresco de 120 Hz, respuesta táctil de 480 Hz y el pico de brillo máximo llega hasta 1800 nits. Llega con HDR10 Plus, Dolby Vision, resistente a rayones, multitouch y sin bordes. Ahora, aunque las dos tecnologías son bastante parecidas, hay unas que el Poco F5 tiene que el X6 Pro no y viceversa también, por lo cual aquí los vamos a dejar en un empate. La única diferencia sería el brillo, pero pues esto ya depende de si tú miras este apartado o no. Sin embargo, los dejamos en un empate. Si pasamos a hablar de su procesador en cuanto a su potencia y hardware, el Poco F5 cuenta con el Qualcomm Snapdragon 7 Plus generación 2. Este procesador es de 8 núcleos, construido en un proceso de 4 nanómetros corriendo una frecuencia de 2.91 GHz. Cuenta con la GPU 725 y la RAM LPDDR5 y almacenamiento UFS 3.1. Ahora, por el contrario, el X6 Pro cuenta con el MediaTek Dimensity 8300 Ultra, que es de 8 núcleos, construido en un proceso de 4 nanómetros corriendo una frecuencia de reloj de 3.35 GHz. Cuenta con la GPU Mali G615 y una RAM LPDDR5X con UFS 4.0. Entre estos dos procesadores, el del Poco X6 Pro es
mejor, o sea, el MediaTek da más rendimiento y de hecho es mejor en cuanto a, pues no la optimización, pero en cuanto al rendimiento como tal, por lo cual punto para el Poco X6 Pro. Si pasamos a hablar de su apartado fotográfico, el apartado de las cámaras, el F5 cuenta con una cámara principal de 64 megapíxeles, un sensor Omnivision con apertura focal 1.79. Recordemos que estos 64 megapíxeles se van a fusionar entre sí y las fotos por defecto van a ser de 16 megapíxeles. Por el contrario, el X6 Pro viene con la misma cámara, realmente es lo mismo. Así que a cuál le vamos a dar el punto. Aunque las dos cámaras son bastante buenas, realmente yo los dejaría en un empate. Sin embargo, pues aquí pues no lo vamos a dejar así porque necesitamos saber cuál de las dos cámaras es mejor. Y aquí en este caso, aunque son muy parecidas, en serio créeme, son muy parecidas, no vas a notar mucho la diferencia, la del Poco X6 Pro es mejor. Así que punto para el Poco X6 Pro. Si pasamos a hablar de su señal de bandas, en 3G, 4G y 5G aguantan todas las bandas, por lo cual un empate. En cuanto a sus baterías, las dos son de 5000 mAh, los dejamos en un empate. Las cargas, los dos son de 67 watts, los dejamos en un empate. Si pasamos a hablar de su sistema operativo, el X6 Pro ya llega con Android 14, mientras que el Poco F5 viene con Android 13. No significa que no se vaya a actualizar, pero de fábrica aún viene con Android 13, por lo cual aquí el punto es para el X6 Pro, que viene actualizado a su último sistema operativo. Bueno amigos, ya ustedes miraron el marcador, ya miraron cómo está esta vaina. ¿Cuál te recomiendo yo? Realmente, aunque los dos dispositivos son muy buenos, yo te recomendaría que te fueras por el más barato. Y me vas a decir, TC, que esperé todo este tiempo para que me dijeras que me fuera por el más barato. Sí, te recomiendo que te vayas por el más barato porque no vas a notar mucho la diferencia. Ahora, si eso no te importa mucho el precio ni nada de esto y lo encuentras por el mismo rango, el X6 Pro es la mejor opción. Vete por ese dispositivo porque pues con esto por fin Xiaomi hace algo bueno. Quitó la embarrada del Poco X5 Pro y puso el X6 Pro pues con mejores especificaciones y podríamos decir que mejor optimizado. Así que en este caso el X6 Pro te lo recomiendo más que el Poco F5. Vuelvo y te digo, si el precio es algo importante para ti, mejor vete por el que encuentres más barato, que muy probable sea el Poco F5. Si eso no es un inconveniente, el Poco X6 Pro es tu mejor opción. Bueno amigos, esto fue todo por hoy, espero les haya gustado. Recuerden que si necesitan o tienen alguna pregunta pueden dejarla en los comentarios y yo les estaré respondiendo, o pueden escribirme en Instagram. Yo sin embargo me despido, saludos, los quiero, cuídense y bendiciones. Nos oímos la próxima.